Bien, jóvenes, muy buenos días entonces. Gracias por activar la grabación. Esta semana me toca compartir con ustedes una teoría en farmacoquímica 1. Esta primera unidad están enfocados ustedes en conocer muchos procesos, ¿ya? Aún no estamos entrando. Sé que en la segunda unidad ya empezaremos ello, de empezar a analizar grupo farmacológico en base a su estructura química y a su actividad biológica. Pero antes de conocerlo al medicamento y su actividad biológica en relación a su estructura química, esta primera unidad hemos hecho algunas modificaciones en el curso para poder explicarles esa partecita de la síntesis y de la elucidación estructural de un compuesto que va a ser candidato a medicamento. Esa parte de la investigación que permite que existan los medicamentos, ¿no? Y que tiene un fundamento netamente químico-físico. Entonces, estas semanas previas y esta semana ya con mi teoría vamos a ver varias clases de síntesis, de purificación, de separación, ¿no? Tengo entendido que esta semana también ven esos tópicos con el profesor William, ¿no? Ven el tema de la síntesis, ven el tema del fraccionamiento, de la separación, de la purificación. Y habrán notado, o bueno, tendrán quizás una base si aún no le han llevado esta parte teórica, de que tenemos muchas fuentes para crear medicamentos, ¿no? Tenemos muchas fuentes. Usualmente, por tradición, nuestras fuentes más buscadas han sido las fuentes vegetales, ¿no? Y porque son las que más cantidad de moléculas nos proveen, ¿ya? Mayor cantidad de moléculas nos proveen. Pero a la vez también se hace bien tedioso el proceso de poder de esa parte de la planta extraerle una molécula y a esa molécula volverle un fármaco. Es un proceso también tedioso en laboratorio. Y ya otra forma es hacerlo mediante ya software informáticos y diseñar y sintetizar químicamente a una molécula, ¿no? Diseñarla en laboratorio y también volverla un medicamento. Para cualquiera de estos dos caminos, el camino quizás largo, que es encontrar una molécula nueva en la fuente vegetal, o trabajarla mediante programas informáticos y seleccionar una molécula en la computadora, obviamente la seleccionas y luego sintetizarla en un laboratorio de la nada, ¿no? Es decir, uniendo grupos químicos. Por los dos caminos, tú necesitas que esa estructura sea una estructura pura, ¿no? Eso es lo que se busca, un principio activo es puro. Y para que un principio activo sea puro y pueda ser elucidado a nivel estructural, es decir, tenga una estructura totalmente definida y conocida por nosotros ahora, necesita un proceso de purificación que le permita que todas sus partículas de este compuesto sean homogéneas. A ese proceso que vamos a estudiar hoy día se le conoce como cristalización o también llamada en su sinónimo recristalización, ¿ya? Cristalización o recristalización. Y este proceso, miren, bueno, en este caso tengo una imagen de cuando se está investigando productos naturales. Es un camino muy interesante para encontrar nuevas moléculas, pero como les digo, bastante tedioso también, ¿no? Es muy sencillo de explicar, pero en la práctica es un proceso que nos toma mucho tiempo, ¿no? Nosotros estuvimos ya batallando con un aislamiento y luego de aislarlo, ¿no? Entonces, mire, más o menos así es el camino. Aquí no es completo, está resumido, ¿no? Usualmente desde un extracto, ¿no? De un extracto se forman las fracciones, ¿no? Porque luego se hace el fraccionamiento, la separación, luego se obtienen compuestos, ¿no? Los compuestos, y estos compuestos orgánicos que se forman todavía son amorfos, ¿no? Perdón, orgánicos. Estos son amorfos, son sustancias de estructura irregular, ¿no? Son como a veces como una pasta, como un precipitado, como un polvo, como una viscosidad, etcétera. Entonces, estos extractos, fracciones y compuestos orgánicos separados del extracto aún no pueden ser elucidados estructuralmente. Necesitamos llegar a su estructura. Y para llegar a su estructura química como tal, necesitamos procesos de purificación, ¿ya? Dentro de los procesos de purificación, nosotros nos vamos a enfocar en la cristalización.
La cristalización ya es un proceso de purificación casi último, casi final, en donde se busca que este compuesto orgánico elimine todas sus impurezas y adopte una estructura cristalina, ¿no? Una estructura totalmente cristalina. Y con eso podamos determinar mediante algunos equipos la estructura química completa de la sustancia. Es un proceso tedioso, pero no imposible. Como les digo, a nosotros nos llevó mucho tiempo lograr unos cristales y hasta ahí ya fue una gran batalla lograr cristalizar una estructura química. Y luego teníamos otro camino de llevarlo a ciertos equipos, ¿no? Como resonancia magnética nuclear usualmente, es el método por excelencia, RMN de carbonos o de hidrógenos, ¿ya? Para poder encontrar la estructura química del compuesto aislado. Entonces, en este proceso de investigar compuestos a base de productos naturales, nos encontramos con este grave problemita, ¿no? Que tenemos un montón de sustancias, un montón de contaminantes, un montón de interferentes y tenemos compuestos puros que también están ahí, pero todo está totalmente mezclado, pues, ¿no? Todo está totalmente mezclado. Y es por eso que tenemos que, en primer lugar, antes de irnos a cristalizar, tenemos que separar, ¿no? Estos son los procesos de separación. Los procesos de separación son de índole cromatográfico, ¿ya? Son de índole cromatográfico. Seguramente de esos o ya les habló o les hablará el profesor William en su clase respectiva, ya los procesos de separación y los procesos de purificación. Y en mi caso voy a hablar del siguiente proceso, después de que él avanza el proceso de la separación y la purificación, e inclusive ella puede hacer algunas lecturas de una posible molécula, a pesar de que él ya hace sus lecturas de posibles moléculas o compuestos, lo puede leer muy bien en los equipos, pero en la parte física no los tiene aislados, esa es la diferencia, ¿ya? En la separación y purificación, él logra fraccionar a su extracto, ¿sí? Logra pasarlo por equipos de detección. Los equipos le dicen cuál es el compuesto que está presente ahí. El equipo lo saca en sus cromatogramas. Pero en la parte física, en lo que él tiene en su laboratorio, no lo tiene el compuesto en sus manos, diríamos, ya no lo tiene aislado. Y para lograr eso, tiene que cristalizar. Ese es el paso que hoy día vamos a ver conmigo. Ya tiene que cristalizar. Entonces los cristales es un paso importante en el diseño de los medicamentos, ¿ya? Este es el paso largo porque es un paso de investigación de productos naturales con muchas etapas, con muchos procedimientos. Pero el que se hace ahora, les digo, es el otro enfoque, ¿no? Ahora se trabaja mucho esto, ¿no? Y el profesor William, por ejemplo, trabaja mucho esta parte, ¿no? Encontrar una molécula prototipo para un futuro medicamento a partir de extractos vegetales. Eso es lo que he visto en las diapositivas que nos ha compartido para esta semana. ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, el profesor Víctor seguramente les va a hablar en el transcurso de las siguientes clases de esta otra metodología, diríamos así, de esta otra cara de la moneda que tenemos, haciendo una búsqueda distinta ya no en las plantas como tal, sino miren, en bases de datos, selecciona moléculas, ¿ya? Selecciona proteínas, enzimas o receptores y empieza a hacer los famosos dockings, ¿ya? Empieza a hacer los docking, empieza a encontrar que esta molécula es afín a esta estructura y por eso va a haber una muy buena interacción entre esta estructura y este diana o este target, ¿no? A lo que lo llamamos docking molecular, ¿no? Hace los docking moleculares. Esto lo hace gracias a la bioinformática, ¿no? Gracias a la bioinformática. Entonces, ese es otro camino, ¿ya? Este es otro camino, pero a pesar de que es otro camino, van a ver ustedes que igual se tiene que encontrar con la cristalización, ¿ya? Hasta aquí lo he hecho en computadoras, pero aquí es su camino largo para ellos. Este es el camino más largo que tienen ellos, ¿ya? Es decir, tampoco no es tan fácil. Esta parte fue fácil, hacerlo en las computadoras. Igual que para nosotros fue fácil hacer el extracto. Las fracciones todavía sigue siendo fácil, pero este caminito ya para llegar de la fracción al compuesto es el camino tedioso. Igual para ellos, una vez que lo han probado en el docking molecular en sus computadoras, lo fastidioso, lo complicado, lo tedioso que tienen que hacer es ir al laboratorio y sintetizar esa molécula.
¿ya? Sintetizar esa molécula y darle las características óptimas a esa molécula, ¿ya? Tiene que darle las características óptimas a esa molécula, sintetizarla y hacer a la vez los ensayos bioquímicos o farmacológicos. Y ahí se da cuenta que quizás esta síntesis necesita mejorarse, necesita más grupos metilo, necesita más grupos hidroxilo porque no tiene acción, etcétera. Esto va casi de la mano, síntesis con ensayos bioquímicos. Hasta ahí ya tendría, bueno, en este caso ustedes dirán, ya no tiene que separar de nadie. Claro, no tendría mucho que separar de nadie, aparentemente, ¿ya? Acá sí, porque recuerden que las plantas tienen cantidad de metabolitos dentro de su extracto, así que sí hay un momento en que hay que separar mucho. Ustedes dirían, ¿y aquí de quién lo voy a separar? Sí, todo lo he hecho en un laboratorio, todo es síntesis química, pero a pesar que lo has hecho en un laboratorio, tienes impurezas, ¿ya? Tienes impurezas. Y ustedes han hablado de ellas seguramente al hacer su práctica de ácido acetil salicílico, que teóricamente, bueno, lo han visto en esta oportunidad, pero en la práctica misma, a pesar que lo hacían como síntesis química, es una de las síntesis más fáciles de hacer, eh, generaba impurezas, ¿no? Entonces, como genera impurezas, necesitamos hacer procesos de cristalización, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la cristalización? Y ahí adelantándome ya a lo que vamos a ver ahorita, es eliminar esas impurezas, ¿no? Lo que va a buscar la cristalización es que las eliminemos a estas impurezas, ¿no? Y tengamos cristales, ¿no? Cristales homogéneos, ¿no? Cristales homogéneos. Esos cristales homogéneos ya son nuestras sustancias prototipo de medicamentos que van a servir nuevamente para hacer más ensayos bioquímicos y también para seguir los ensayos seguramente bioinformáticos y conocer su mecanismo de acción. Esto se convierte entonces en un círculo, en un circuito de, de, de muchos procedimientos que se complementan para tener al fármaco ideal. Bien, entonces hay la utilidad de cristalizar, ya sea por la vía de una fuente vegetal o sea por la vía molecular docking, ¿ya? ¿Qué es un cristal? Es lo que seguramente están preguntándose, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un sólido? Ambos son sólidos, sino que los sólidos que usualmente nosotros tenemos en nuestros extractos, ¿no? Son sólidos no simétricos, no homogéneos, ¿no? Y adoptan formas particulares, ¿no? Usualmente a forma de polvo, forma de conglomerados, forma de sustancias viscosas, de precipitados, etcétera. Eso es lo usual en una estructura sólida. Pero lo que busca este procedimiento es formar cristales, formar sustancias sólidas, homogéneas, simétricas, y usualmente tienen esta forma, ¿ya? Quizás no de ese tamaño, pero sí esta forma. Parecen agujas, ¿ya? Agujas transparentes. Algunas veces de este gran tamaño, a veces mucho más pequeñitas, ¿ya? En el caso de la aspirina, no sé si han visto ahí una foto de cómo se forma, son unas agujas mucho más pequeñitas, ¿ya? Eh, pero siguen teniendo la forma de agujitas, sino que muy chiquitas. Bien, entonces en algunos casos se forman así, ¿no? Muy grandes, pero igual siguen siendo sólidos homogéneos y simétricos. Eso es un cristal. Entonces, cuando recién nosotros notamos que mi compuesto que extraje de esa planta medicinal o mi compuesto que extraje de la síntesis química por hacer mi docking molecular tiene esta estructura, eso significaría que esta estructura ya eliminó a las impurezas, ¿ya? Yo les preguntaría, ¿no? Algo bastante sencillo acá de poder resolver. Si yo tengo aquí en mi otro vasito esta sustancia toda sólida pegada aquí en forma de pasta, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí no naturalmente, ¿sí? Sin ninguna ayuda? ¿Por qué aquí no se cristalizan las sustancias? ¿Qué es lo que le bloquea la cristalización? ¿Por qué necesito hacer este procedimiento para llegar acá? ¿Qué pasa aquí que no le permite cristalizar? ¿Qué es lo que hay aquí que acá no existiría? ¿Alguna idea? ¿Por qué normalmente no dejas ahí en un vaso una sustancia sólida, heterogénea, no simétrica, y no observas que con el pasar del tiempo se cristaliza? ¿Por qué sucede ello? ¿Qué hay en este vasito que no le permite cristalizar?
Cuando ustedes sintetizaron la aspirina, ¿no? Quedó un polvo, todo heterogéneo, y luego hicieron cristalización. ¿Por qué tuvieron que hacer cristalización? Quizás solamente debieron esperar que se cristalice por sí mismo. ¿Qué es lo que falta aquí para que se cristalice? ¿Qué es lo que hay aquí que no le permite cristalizar? A ver, ¿alguna idea? ¿Los escucho? ¿Qué habrá aparte del compuesto que está sintetizando? ¿Qué hay más? ¿Qué hay de adicional ahí? A ver, dígame una palabrita. ¿Qué más habría de adicional ahí? Las impurezas. Las impurezas, pues, por eso, pues, porque ustedes dirán, yo hice muy bien mi síntesis de ácido acetilsalicílico, ¿no? Hice todo lo que el profesor había mencionado, todo lo que decía la guía. Pero, pero, en tu síntesis produjiste otras sustancias, otros interferentes, a lo que llamamos impurezas. Las impurezas son las responsables de que una sustancia no cristalice por sí misma, ¿ya? Las impurezas que están por aquí, que ni las vemos, son las responsables de que no una sustancia sin ninguna ayuda, sin ninguna acción de otro procedimiento, cristalice. Es por eso que tenemos que eliminar a las impurezas, ¿no? Tenemos que eliminar a las impurezas y lograremos estos cristales, ¿ya? Eso es a lo que vamos a llamar recristalización o cristalización. Técnica utilizada para purificar compuestos orgánicos, ¿ya? Esa es la definición de cristalización o recristalización. Pero está basada en un principio, en una propiedad de los compuestos sólidos, en la solubilidad, ¿ya? En la solubilidad. Está basada en la solubilidad del soluto en el solvente, ¿ya? Esa es la solubilidad. Está basada en la capacidad que tenga ese compuesto orgánico de ser soluble o no en un determinado solvente, ¿no? Solubilidad del soluto, que sería nuestro compuesto orgánico, en el solvente, ¿no? Que hay una diversidad de solventes. Entonces, miren, la solubilidad, hay que recordar esto nada más para poder entender cómo se cristaliza y poder descartar quién nos sirve como solvente idóneo para cristalizar. La solubilidad se debe hacer mayor cuando la temperatura aumenta. Esa es una condición, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿no? Entonces, cuando aumentamos la temperatura, hay mayor solubilidad, ¿ya? La solubilidad es dependiente de la temperatura, ¿ya? Es dependiente de la temperatura. Esto vamos a aprovecharlo para poder seleccionar el idóneo, ¿no? Miren, miren lo que sucede, que tienden a ser más solubles. Los compuestos orgánicos tienen que cumplir esta característica. Tienen que tener muy buena solubilidad, pero en líquidos calientes, ¿ya? En líquidos calientes, ¿ya? En líquidos calientes, más que en líquidos fríos. Entonces le voy a poner acá un dibujito, ¿ya? Un dibujito. Vamos aquí a dibujar esto. Tengo el mismo compuesto, ¿ya? Un compuesto que ustedes han sintetizado, ¿ya? Un compuesto que ustedes han sintetizado, ¿ya? Un compuesto del que lo vayamos a llamar, a ver, compuesto A, ¿ya? Ustedes lo han sintetizado, es un compuesto A. Pero aquí se encuentran con la pregunta, ¿y ahora cómo lo cristalizo? ¿Ustedes creen que esto va a estar en algún artículo, en algún libro? No, no va a estar, ¿no? No va a estar si es que es una sustancia desconocida, ¿no? Si es una sustancia desconocida, no van a encontrar esto en la literatura. Necesitan escoger un solvente, porque siempre se utiliza un solvente, ¿ya? Siempre tiene que haber soluto y tiene que haber, no soluto, obviamente esto compuesto o sintetizado, ¿ya? O aislado, depende si lo has sintetizado o lo has aislado, y tiene que haber tu solvente,
¿ya? Esos son requisitos, tienen que estar los dos, soluto y solvente. Ya tienes el compuesto, que es el soluto, lo que te falta es el solvente, ¿no? Lo que te falta es el solvente. ¿Y cómo selecciono el solvente? Porque la literatura no me da esa información, ¿no? La literatura no me da esa información, ¿no? No me da esa información. Pero sí me dice que una muy buena cristalización debe darse en líquidos calientes, ¿ya? Entonces, miren, yo le agrego el solvente, ¿no? El solvente, ¿ya? Y acá también le agrego el mismo solvente, ¿ya? El mismo solvente. Bueno, perdón, aquí voy a escoger el solvente A. Y miren lo que acá voy a escoger el solvente B. Miren, si yo le agrego el solvente A, voy a probar dos solventes. Imagínense, yo quiero ver cuál de estos dos es el que mejor cristaliza. ¿Qué sucede? Si yo le agrego el solvente A y observo que al agregarle el solvente A, todo lo que está aquí empieza a solubilizarse, ¿ya? Todo se solubiliza. Mientras que aquí agrego el solvente y no se solubiliza, ¿no? No se solubiliza. Cada uno está separado, no se solubiliza. Hasta aquí, ¿cuál de los dos creen ustedes que tiene potencial para ser nuestro solvente de elección? ¿Cuál va a ser nuestro solvente de cristalización? ¿Cuál de los dos solventes sería? El que El ya está solvente A. cumpliendo. El solvente A está a temperatura ambiente y ya lo solubilizó. Está a temperatura ambiente. ¿Será ideal el solvente A? ¿Ya lo solubilizó? Por ejemplo, ustedes piensen, ¿no? Tienen aquí azúcar, ¿no? Lo más sencillo que hacen, ¿no? Agregan azúcar a su taza de café, luego le agregan el solvente A, que sería agua. Ustedes al agregarle el solvente A, que es agua, se solubiliza todo, eso sí es cierto. Pero ya observaron formación de cristales. ¿Alguien ha observado que forma cristales cuando le añade agua a su azúcar? No, ¿verdad? Se solubiliza. ¿Y qué sucede? Miren, si el solvente B, ya, el solvente B, vamos por el otro camino, a temperatura ambiente no lo solubiliza, ¿ya? Hasta ahí todavía tampoco sería el idóneo. Pero si alguien dice, voy a aplicarle calor, y miren lo que pasó, formó esto. Esa es la condición que debemos buscar. A los solventes que a temperatura ambiente inmediatamente solubilizan, se les descarta, ¿ya? Se les descarta, porque sabemos que no va a pasar absolutamente ningún proceso de cristalización. Lo que partimos nosotros es de seleccionar solventes que a temperatura ambiente no solubilicen, ¿ya? No lo solubilicen, pero que a temperatura elevada, con calor, logren solubilizarlo, ¿ya? Obviamente aquí el camino es más largo para llegar a ese cristal, ¿no? Pero que al menos lo logre solubilizar, ¿no? Lo logre solubilizar. Este es el solvente B que se escoge. Entonces, nuevamente vamos a esta parte, ¿ya? La cristalización técnica de purificación de compuestos orgánicos, pero siempre y cuando sean solubles, muy solubles, en líquidos calientes, es decir, bajo temperatura, que en líquidos fríos, en otras palabras, fríos de temperatura ambiente. Entonces, en una cristalización no puedo escoger al solvente que mejor solubilice a mi compuesto a temperatura ambiente. Ese no va a ser seleccionado, ¿ya? Atención a ello. Entonces, este no va a ser seleccionado. Yo tengo que escoger al solvente B porque el solvente B no a temperatura ambiente, miren, a temperatura ambiente, no lo solubilizó, no lo solubilizó y recién cuando le añadí calor, lo solubilizó. Esta es una condición para ser un solvente útil en la cristalización, ¿ya? Un solvente útil en la cristalización, ¿bien? Luego vamos a ver eso con un ejemplo, a ver si han captado ello, ¿ya? La cristalización o recristalización, entonces, es una técnica de purificación, ¿no? Es una técnica de purificación que está basada en la solubilidad, ¿ya? Está basada en la solubilidad de una sustancia, de un compuesto en un solvente.
Pero aquí le añado algo más. Puede ser un solo solvente, como en nuestro ejemplo, que seleccionamos al B, o podría ser a veces también que necesitamos una mezcla de solventes para lograr el objetivo, ¿ya? Y siempre se evalúan a distintas temperaturas hasta encontrar el más idóneo, ¿ya? Ahora, aquí solamente para aclarar, porque a veces puede haber error, como estamos diciendo que hay un compuesto orgánico y que hay impurezas y que necesitamos, como dicen, separarlas, a veces se dice que esta técnica es una técnica de separación. Pero bueno, ustedes más que todo lo dirán por el tema de que uno se aísla del otro. Sí, pero a pesar de aparentemente tener esa definición a priori, es incorrecta, porque al hablar de retirar, de eliminar, de separar una impureza, el proceso ya no se llama separación, el proceso se llama purificación, porque justo lo que estás haciendo es quitar solo impurezas, ¿ya? Quitar solo impurezas. Y separación se llama solamente cuando entre los componentes de estos compuestos orgánicos se separan, ¿ya? Entonces, cuando es entre los moléculas o compuestos o estructuras que están aquí dentro de los compuestos orgánicos se empiezan a fraccionar, esto es una separación. Pero cuando quieres quitarle esas impurezas que no nos dejan formar cristales, esto se llama purificación. Es una técnica de purificación entonces y no de separación. Bien, y es un camino que está englobado entre este proceso, que no es tan sencillito como esta flecha, entre la síntesis y el aislamiento de la estructura química, ¿no? Entre la síntesis y el aislamiento de la estructura química se tienen que hacer los procesos de cristalización, ¿ya? Es aquí donde ingresa la cristalización. Y este es un esquema, miren, general de lo que es la cristalización. Así es como lo vemos en laboratorio, ¿ya? En laboratorio vamos a ver estos tres pasos. Miren, ustedes cuando sintetizaron quizás su ácido acetilsalicílico, no sé si vieron ahí alguna imagen cuando hicieron la práctica, o si no, bueno, si lo hubiéramos hecho en laboratorio lo hubiéramos visto in situ. Esto no es el ácido acetilsalicílico, ojo, pero me refiero a la forma. Así se observa cuando tenemos un compuesto orgánico, ¿no? Algunas partículas, miren, en forma de polvo, otras granuladas, otras quizás viscosas, etcétera, ¿no? Miren, pero la gran cantidad de compuestos que tenemos totalmente amorfos, totalmente heterogéneos. Y el proceso de la recristalización consiste en someterlo a un solvente, que ya hemos dicho, tiene que ser un solvente que a temperatura elevada produzca una solubilidad, ¿no? Aquí se le añade el compuesto, perdón, el solvente a temperatura elevada y observamos que empieza a solubilizar al compuesto sólido. Y aquí hay un paso posterior que es un proceso de enfriamiento. Este enfriamiento puede ser brusco, es decir, en baño de hielo, y una vez que hacen el enfriamiento, forman y observan estos cristales. Y miren cómo pasamos desde este camino, ¿no? De una sustancia totalmente amorfa, heterogénea, a una sustancia también sólida, pero muy homogénea y de estructura simétrica, ¿no? Que son los cristales. Claro, aquí ustedes no lo ven como agujas porque todavía están húmedos, se nota que están todavía húmedos, han sido aislados de este matraz. De aquí pasarán a procesos de filtración siguientes para seguir quitándole alguna impureza que podría estar todavía presente y principalmente para poder secarlos, ¿no? Adecuadamente y tenerlos así como lo vimos en una imagen en forma de agujitas. Esto es lo que se observa en un laboratorio, pero es así, miren, un esquema que les hacemos para que ustedes puedan ver cómo es este procedimiento. Tenemos una muestra sólida, ¿ya? Tenemos una muestra sólida, se somete a un solvente bajo temperatura elevada. En este caso, lo ideal ya no es agregarle el solvente y luego ponerlo a calentar, ¿no? Usualmente se añade un solvente que ya está caliente. Ese solvente que está caliente empieza a solubilizarlo inmediatamente y se empieza el proceso del enfriamiento. El proceso del enfriamiento puede ser simplemente dejarlo en refrigeración por unas horas, dejarlo a temperatura ambiente o ponerles de acuerdo a la estructura, ¿no? De acuerdo a cómo ensayemos nuestro protocolo, o dejarlo en un baño de hielo, ¿ya? Cuando dejamos en un baño de hielo, estos compuestos tienden a
a precipitarse y a formar los cristales, ¿ya? Estos cristales, ya para que los podamos tener aislados, lo hacemos mediante un proceso de filtración, ¿no? Mediante un proceso de filtración posterior y un proceso de secado, ¿no? Para poder obtenerlos, ¿ya? Estos son los fundamentos de la recristalización, ¿ya? Los fundamentos de la recristalización. Miren, esto es lo que está sucediendo internamente, ¿ya? Miren, esto es lo que está sucediendo. Un segundito, ya denme un minutito. Bien, perdón. Bien, entonces en el proceso de recristalización, eh, miren, yo les decía, no se da a una temperatura ambiente, no se da usualmente cuando terminamos la síntesis, porque la muestra que nosotros obtenemos, ese sólido que nosotros obtenemos, está todavía con impurezas, ¿no? Está todavía con impurezas, ¿ya? Está todavía con impurezas que no le permiten que se formen los cristales, ¿ya? Los cristales van a ser conglomerados de sustancias netamente puras. Entonces, miren, cuando yo les decía en el ejemplo, ¿se acuerdan? Agregamos un solvente. Cuando agregamos un solvente, lo que yo tengo que buscar es que este sólido, ¿no? Este sólido, con sus impurezas incluidas, no sea soluble a temperatura ambiente, ¿ya? No sea soluble. Ojo ahí, no sea soluble. Si es soluble, obviamente descartado, pues, ¿no? Pero tengo que buscar que no sea soluble y que recién se vuelva soluble al añadirle temperatura, ¿ya? Cuando le añado temperatura, ¿no? Cuando lo llevo a ebullición o le agrego un solvente caliente, miren lo que vamos a lograr. Cuando recién le agrego calor, es decir, así sucedería a temperatura ambiente, ustedes verían que no solubiliza absolutamente nada, ¿se acuerdan de mi ejemplo, el frasquito B? Pero cuando ya le someten al calor, miren ustedes cómo las partículas del compuesto puro se empiezan a dividir, ¿no? Se empiezan a dividir y el solvente empieza a ingresar, ¿no? El solvente empieza a ingresar. Y miren lo que les está pasando a las impurezas. Empiezan a separar, ¿no? Se empiezan a separar. Este procedimiento va a permitir, miren, este procedimiento que nuevamente está repetido aquí, va a permitir, miren, que como ya el solvente logró que las impurezas al menos se separen de los compuestos puros, va a permitir que las moléculas puras, miren, se aconglomeren, ¿sí? Formen una estructura rígida, homogénea, a lo que llamamos cristal. Se reacomoden. Las moléculas puras se van a reacomodar y van a formar los cristales. Cristales que no podían formar en un inicio porque teníamos, ¿no? A las impurezas ahí pegadas a nuestro principio, ¿no? Ahora ya no las tenemos así y vamos a permitir la formación del cristal, ¿ya? Ahora, las impurezas quedaron fuera de la masa, pero aquí todavía todo esto, recuerden, está en un vasito, está en un matraz. ¿Cómo hago para eliminarlas? Porque todavía están fuera del sistema, pero todavía están ahí presentes, ¿no? Y podrían observarse a simple vista como algunas partículas de otro color, como unas partículas heterogéneas, como unos polvitos ahí suspendidos. Podrían verse de distintas formas, ¿no? Podrían verse así como algo amorfo, ¿no? De distintas formas podrían tener las impurezas, observadas a simple vista. Ideas, ¿qué hago para poder eliminarlas? A ver, ¿alguna idea?
La filtración. Ya la filtración, ¿sí? Esa es una, ¿no? La filtración. También se puede añadir algo, ¿ya? Se pueden añadir aquí las absorbentes, ¿ya? Los absorbentes. Y dentro de los absorbentes, el principal es el carbón activado, ¿ya? Es el carbón activado. Ya, es el carbón activado. Este es uno de los que se podría añadir, ¿ya? Se podría añadir esto y con eso eliminar a estas impurezas. Pero esa es una opción, ¿ya? La opción más común es esta, simplemente por filtración, como dijo, ¿no?, sus compañeros, por filtración. ¿Por qué? Esto se puede hacer más fácil si es que yo sé que esta impureza tiene dos opciones, esta impureza. Ser soluble en frío o ser insoluble en caliente, ¿no? Entonces, eso me va a permitir algo, ¿no? Ella puede ser soluble en frío o puede ser insoluble en caliente. De esa manera yo puedo hacer una filtración selectiva, es decir, puedo filtrar en frío. Si yo filtro en frío, si yo filtro en frío, voy a hacer que en una parte del filtrado me queden las impurezas, ¿no? Me queden las impurezas que obviamente estarían pasando ese filtro y en la parte superior, ¿no? En mi papel filtro solamente me queden la sustancia cristalizada, ¿no? Las sustancias puras cristalizadas, ¿no? Las sustancias puras cristalizadas. Y ya que las impurezas fueron solubles, pasen directamente, ¿no? Pasen directamente. Así logro la separación idónea. Entonces, lo más común también es utilizar filtración en base a las características, ¿no?, de solubilidad de la impureza, ojo, de la impureza, ¿ya? En base a las solubilidades de la impureza, que pueden ser solubles en frío o insolubles en caliente, ¿ya? Sí. Bien, entonces las características del soluto y del solvente van a ser necesarias conocerlo, ¿ya? Van a ser necesarias conocerlo. Eh, Principalmente el tema de la solubilidad, ¿no? Es la característica más importante, pero no va a ser la única que hay que considerar. También hay que conocer estas características en lo posible, ¿ya? Cuando seleccionemos a nuestro solvente, hay que conocer la polaridad, hay que conocer la capacidad de formar puentes de hidrógeno, el carácter ácido básico, para poder controlar todo el proceso en base a sus características químicas. En el caso del soluto, de igual manera, también su polaridad, su peso molecular también nos ayudaría, ¿no? Su carácter iónico, entre otros. Es importante también conocer las características físico-químicas, ¿ya? Sí, no solamente las químicas, sino las características físico-químicas de los intervinientes, en este caso del soluto y del solvente, ¿no? Las características físico-químicas, para poder hacer una correcta selección. Pero a pesar de conocer esto, el protocolo estándar, miren ustedes, siempre es hacer este ensayo que yo les mencioné por aquí, este de aquí, ¿ya? Este ensayo, de ir probando solvente por solvente, ¿ya? Ir probando solvente por solvente. Los solventes que a temperatura ambiente solubilicen quedan descartados. Y nos quedamos con los que a temperatura ambiente no solubilicen, pero al añadirle calor sí lo hagan. ¿Ya? Entonces así vamos descartando también. Y luego de esos ya vamos viendo sus características físicas o químicas. Este es el procedimiento estándar, ¿ya? Este es el procedimiento estándar para la cristalización. Miren, desde la disolución de un material impuro, que sería nuestro compuesto sintetizado, en un solvente, lo que me decían ustedes para eliminar las impurezas, porque todavía siguen por ahí, la filtración, que podría ser con un absorbente o no, un enfriamiento de la solución para poder colectar los cristales, que podría ser en un baño de hielo, luego hay que lavarlos con el mismo líquido frío, y hay que secarlos, ¿no? Ese es el circuito de una recristalización, que ahorita lo vamos a ver en etapas. La primera etapa es la etapa de la selección del solvente adecuado. Como les digo, la condición es que a temperatura ambiente no lo solubilice, sino lo realice a temperatura elevada, ¿no? Bajo temperatura recién solubilice el compuesto. Esa es la condición principal. Luego de ello,
que el compuesto, ¿no?, se solubilice en este solvente escogido, ¿no?, bajo esas características que les menciono, y que si ustedes observan interferentes, ¿no?, que son partículas extrañas ahí, se decolore ya sea mediante filtración o mediante la incorporación de carbono activado. Bien, ahora, ahora sí. Hay algunas pautas para seleccionar a este solvente en el punto 1. Bueno, son las mismas que ya les estaba diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, no tiene que ser un solvente que a temperatura ambiente lo solubilice el compuesto, sino a temperatura elevada. Y otra que ya, bueno, estaría de más decirlo, pero es importante volver a hacer énfasis, es que no puede haber ninguna reacción química entre el solvente y el soluto, ¿no? Si notan que hay una reacción química de cambio de coloración, de precipitación o de alguna señal de que sucedió una reacción química, descartado, ¿no? Descartado. No puede haber reacciones químicas entre el soluto y el solvente, a excepción de la única reacción que va a haber cuando lo sometan a calor y es la solubilización, ¿ya? Y una bastante particular es que este solvente debería ser volátil, de preferencia, ¿ya? Pero no es una condición obligatoria, sino que de preferencia debería ser volátil, de preferencia. No se cumple obviamente con el agua, ¿no? Miren, y este es el esquema, bueno, ya en forma de una gráfica, pero que es lo que yo les dibujé, ¿no? Yo les dibujé hace rato los dos frasquitos, ¿se acuerdan? Compuesto A, compuesto B, ¿no? Y les enseñé cómo se discrimina. Y miren, aquí solamente que estaba en texto, ¿no? 30 miligramos, imagínense ustedes si se sintetizaron de un compuesto X, ¿no?, de un compuesto, y le van a probar el solvente A. Si se disuelve a temperatura ambiente, ya sabían la respuesta, ¿no? Se descarta. Pero si no se disuelve a temperatura ambiente, bueno, todavía no es que lo selecciones, ¿no? Luego se lleva a ebullición, se lleva a calentar, y si después de este llevado a calentar se disuelve totalmente, es óptimo para la cristalización y lo escojo, ¿no? Y lo escojo. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir esas características, pero al menos el que lo disuelve a temperatura ambiente está totalmente descartado. ¿Se acuerdan así como descartamos hace rato? Miren aquí para ver si me han entendido esta parte. Acá tenemos dos gráficos, ¿ya? Esto es en modo gráficos. Esto ha sido quizás más fácil porque ustedes lo veían a simple vista, ¿no? Si el solvente añadido aquí lo solubiliza a temperatura ambiente, descartado. Si estamos a temperatura ambiente y no lo solubiliza, ¿no? Y no lo solubiliza y recién con calor lo hace, óptimo. Pero miren ustedes aquí estas gráficas, ¿ya? Gráfica A y gráfica B, ¿ya? Gráfica A y gráfica B. Les adelanto la conclusión, miren. Es un ácido glutárico aquí la molécula, aquí es una difenilamina en hexano. Aquí se hace en agua y aquí se hace en hexano, ¿ya? Son distintas moléculas, obviamente. Pero les comento que en el gráfico A, el agua ha sido descartada como posible solvente. Y en el gráfico B, el hexano ha sido aceptado como un solvente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Miren, ¿por qué el agua fue descartada? ¿Qué es lo que observan en esta gráfica? ¿Por qué fue descartada el agua? Obsérvenlo. Bien, los escucho. Por la solubilidad, al aumentar la temperatura, la solubilidad del otro
¿Por qué lo eliminaste al agua? ¿Qué tiene el agua aquí que no es óptimo? Aquí hay algo en la gráfica que te está diciendo que el agua no es óptima para solubilidad. Perdón, para cristalización. No es el solvente idóneo para cristalizar el ácido glutárico. ¿Qué ves en la gráfica que hace que el agua no sea óptima? Mira, es mucho más fácil observarlo a simple vista en los vasos que observarlo en la gráfica, pero en la gráfica, la verdad, también está fácil darse cuenta que no es el solvente ideal. ¿Qué observas en la gráfica? Recuerda las condiciones. A mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Eso lo está cumpliendo, sí o no? No lo está cumpliendo. Pero sí, mira, mayor temperatura, mayor solubilidad. Eso sí Claro, lo pero a está partir de un cumpliendo. cierto punto, Pero lo que no como está punto 10. cumpliendo es otra cosa. ¿Se acuerdan al inicio? A temperatura ambiente, ¿cómo debería ser el agua? ¿Lo debería solubilizar o no al ácido glutárico? No debería. No debería. Y miren, hoy día, por ejemplo, no sé a cuánta temperatura estemos, ¿ya? Pero imaginemos que estamos en este rango, ¿ya? De 20 a 30. Pero miren, sí lo está solubilizando. A la temperatura ambiente que podríamos estar hoy día, sí está solubilizándolo. Por lo tanto, ahí, descartado, pues no nos ayuda para cristalizar, ¿ya? Esta es una gráfica común, la mayoría de sustancias, mientras le aumentas la temperatura, la solubilidad es mejor, pero a esas cuya temperatura ambiente o inferior al ambiente, miren, acá está 0 y 10, también solubiliza, ¿no? También solubiliza. Por lo tanto, el agua no es el solvente ideal para cristalizar al ácido glutárico. Y miren aquí, miren esta otra gráfica. ¿Notan la enorme diferencia para haber seleccionado al hexano? Nuevamente, estamos en esta temperatura, ¿no? Aproximadamente. Quizás más cercano a 20 que a 30. ¿Cómo lo notan la solubilidad? ¿Alta o baja? Baja. Baja, ¿verdad? Muy baja la solubilidad. Por lo tanto, este sí está cumpliendo. No solubiliza bien a temperaturas ambiente y a temperaturas menores mucho menos, pero recién cuando le incrementas, miren, se va, la temperatura aumenta, ¿no? Y la solubilidad también aumenta, ¿no? También aumenta. Bien, entonces este hexano sí es el solvente ideal para poder realizar la cristalización de difenilamina. Entonces, miren, solo en gráficos también estaría explicando lo mismo que hemos hecho acá con nuestros frasquitos, ¿ya? Lo mismo que estaríamos viendo, pero en la gráfica es una forma de plasmar estos resultados de solubilidad. ¿Qué otros procedimientos hay? Hemos visto que hay tres, ¿no? En primer lugar, habíamos visto selección, hemos visto que se disuelve, que se decolora o se filtra, me decían ustedes, ¿no? A veces se decolora con absorbentes tipo carbón activado, si no solamente se filtra para quitar esas impurezas, luego observamos la formación del cristal, luego se sigue haciendo más filtraciones para poder colectar lo más puro posible ese cristal, se lava y se secan los cristales. Esos son los, diríamos, 6 pasos, 6 etapas de la recristalización o cristalización, ¿ya? También este mismo procedimiento puede hacerse con ayuda de procesos de reflujo, ¿no? Pueden hacerse a través de reflujo de la misma manera, ¿no? También se agregan los compuestos, ¿no? Se añaden los solventes calientes, ¿no? Obviamente aquí ya estábamos dándole esas condiciones, no estamos en plancha de calefacción, estamos agregando los solventes calientes, se agregan algunos absorbentes, ¿no? Para poder separar las impurezas, procesos de filtración siguientes, ¿no? Y obtención de cristales, ¿no? Entonces, aparentemente es muy sencillo el procedimiento, pero ustedes se han dado cuenta de que hay un punto crítico, ¿no? ¿Cuál es el punto crítico de las etapas? ¿Cuál es el punto determinante para que no haya error? Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es el punto decisivo para poder realizar mi cristalización? ¿Mm? ¿Cuál es el punto decisivo? Que si en ese se equivocaron, ¿De la no. temperatura? La temperatura, basada en este proceso. Acá está la temperatura, ¿no es cierto? En este proceso, en estos dos prácticamente, en seleccionar adecuadamente el solvente que a cierta temperatura solubilice, ¿verdad? Este es el proceso clave, este es el proceso más tedioso. Por eso es que aquí ustedes ven varios, como para hacerles recordar, que no se hace solamente en dos vasitos, que yo he hecho A y B, ¿no? Se hace en la mayor cantidad de vasitos, ¿ya?
distintos solventes, ¿no? Que puede ser desde el agua, ¿no? Hasta el hexano, ¿no? Desde lo polar a lo apolar o viceversa, ¿ya? Pero una gran cantidad de solventes que tengo que ensayar para poder encontrar cuál es el que mejor cristaliza. Algunos lo van a ver a simple vista, ¿ya? Y si no, la mejor forma de hacerlo, por eso les enseño estas gráficas, es que lo llevan a gráficas, lo llevan al Excel y encuentran, miren esto, que a distintas temperaturas inclusive le controlan, ¿ya? Se puede controlar con los termostatos y armas estas gráficas. De esta manera tú sí sabes exactamente a qué temperatura quieres trabajar para encontrar una determinada solubilidad, ¿no? Encuentras la temperatura ideal y a la cual vas a trabajar, ¿no? Y el solvente ideal. Bien. Y bueno, aquí solamente les había puesto una secuencia. ¿Se acuerdan que su compañera me dijo lo filtramos para eliminar las impurezas? Sí, lo filtramos, pero hay que considerar algo antes de filtrarlo. Hay que considerar, recuerden yo lo que les decía, si la impureza es soluble o insoluble, ¿no? Esa es una condición, ¿no? Y si es en frío o es en caliente, ¿ya? Entonces, luego de que se han formado los cristales, ¿no? La mayoría de veces las impurezas son solubles. Entonces directamente se filtra al vacío nada más, ¿ya? Pero a veces estas impurezas sí son insolubles, ¿no? Son insolubles. Entonces hay que cambiar, ¿cuál es el truco aquí? Cambiar el solvente, ¿no? Perdón, cambiar en las condiciones de extracción con el solvente. Se puede volver a añadir solvente, no se puede añadir solvente a determinada temperatura, ya sea frío o calor, ¿no? Dependiendo eso, si es soluble en frío o calor, y poder separar a estas partículas que están todavía contaminándome, ¿no? Esas partículas que están totalmente contaminándote, ¿ya? Entonces, esa es una de las posibilidades. Ahí les he puesto las dos secuencias en caso se quiera trabajar por esta metodología. Y si no, la que mayormente se realiza para quitar la impureza y no hay error, ¿ya? Es agregarle carbón activado. Si le agregamos carbón activado, el carbón activado absorbe, ¿no? Con D, absorbe eh, a esta impureza y la elimina de la sustancia. Bien. Bueno, en la parte final también les había puesto esto, pero ya por temas de tiempo no lo vamos a compartir ahorita mismo, sino ya lo voy a dejar ahí en las diapositivas y también lo vamos a colocar el link en el aula virtual. Es un video muy, muy interesante, explicado con texto, de todo el procedimiento, de todo el fundamento de lo que es la recristalización. Me parece que solamente es un video corto de 8 o 9 minutos, pero donde nos dice paso a paso cómo se realiza el proceso de la cristalización para verlo como es en laboratorio, ¿ya? A pesar de que aquí lo hacemos con gráficas, con texto, pero no es nada como verlo en un laboratorio, cómo se realiza este procedimiento, ¿ok?